Bueno, vamos a ver entonces este sistema presupuestario, segunda parte, dijimos, donde vamos a ver el tema de la técnica del presupuesto por programa. La organización del sistema presupuestario, ya dijimos que es un órgano coordinador, Secretaría de Hacienda, un órgano rector, Oficina Nacional de Presupuesto, y órganos ejecutores que están distribuidos en todas las jurisdicciones y entidades del sector público nacional. Esto lo vimos cuando estuvimos analizando el sistema de administración financiera en general, donde analizamos los 6 sistemas, los 6 subsistemas, como se le llama en alguna parte de la doctrina, que componen ese macrosistema de administración financiera. Pero cada uno de ellos, indudablemente, es un sistema independiente y autónomo, también como lo han podido ustedes mismos apreciar. Las características del sistema presupuestario son 3 exclusivamente. La utilización de clasificadores de ingreso y gasto, que algo hemos visto la clase pasada. Sobre el particular debo decirles que había una consulta ahí que no le había respondido yo, que tenía que ver con los gastos de operación y los gastos de consumo, ¿verdad? Y en el clasificador económico, que yo les decía que a mi parecer había mucha similitud en los conceptos que incluía una cosa y la otra, pero en realidad los gastos operativos o gastos de operación están estrictamente relacionados con las empresas públicas y los gastos de consumo con la administración central y los organismos descentralizados. Esa es la diferencia que hay, que da el clasificador. Pero en realidad a los gastos de consumo y a los servicios también se le denomina gastos operativos en el Estado, en otros clasificadores. Pero en ese clasificador específico de económico, cuando están referidos a los gastos de operación, están referidos a las empresas públicas. Bueno, hecha esta aclaración, entonces, decimos que las características del sistema presupuestario, entonces, la utilización de clasificadores de ingreso y gasto, el concepto amplio de ingresos y gasto, que ya lo vemos, y la utilización de la técnica de programación presupuestaria, que es lo que va a ocuparnos gran parte de la clase. Sobre clasificadores, bueno, ya lo vimos en la clase pasada, y lo único que reiterar de que hay clasificadores para todas las transacciones, para recursos públicos en particular, para gastos públicos, y las combinadas que pueden surgir de los propios clasificadores que estamos tirando en el punto 1, 2 y 3. No sé si hay alguna consulta, después la analizamos, pero creo que lo están viendo en práctica, lo están viendo con ejercicios, inclusive prácticos, para ver cómo resolver los casos que se pueden presentar en la ejercitación de la práctica, con lo cual me parece que estaría bastante cubierta la posibilidad de conocimiento del tema. El segundo punto que dijimos de las características es el concepto amplio de ingreso y gasto. Ya dijimos en una oportunidad de que en el Estado y fundamentalmente en la contabilidad pública, el concepto de ingreso y gasto es mucho más amplio que lo que es en la actividad privada. Cuando nosotros hablamos de ingreso y gastos en la actividad privada, nos referimos fundamentalmente al cuadro de resultados, ¿verdad? Al estado de resultados, a las pérdidas y ganancias, también denominadas en la jerga contable. Y que son conceptos que están vinculados, ¿no es cierto?, a exclusivamente los resultados del ejercicio, en función de gastos que se consumen en el mismo ejercicio, e ingresos que se consideran de esa forma porque son ingresos por las cuestiones operativas que tiene una empresa, ¿verdad? Es decir, que son en general ingresos por ventas o ingresos extraordinarios que pudiera llegar a tener una empresa. En el caso del Estado, el concepto de ingreso y gasto es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque se considera ingreso a toda fuente de fondo, o sea, todo aquello que implica
la incorporación de fondos en el Estado. Y gastos, por el contrario, a todo el uso de fondos, o sea, toda transacción que implica una aplicación financiera, una salida de fondos. Entonces, todo lo que implica una entrada de fondos pasa a ser ingreso en el Estado, y todo lo que implica una salida de fondos pasa a ser gasto en el Estado. En este sentido, entonces, y para ello tomamos el clasificador económico, constituye ingreso los corrientes, o sea, los que se pueden asimilar a los ingresos en el sector privado, que en el caso del Estado no es por ventas o por comercialización de sus productos, de los productos que normalmente tiene para la venta, para la comercialización, sino que los ingresos corrientes u ordinarios están vinculados a los tributos que el Estado cobra, o a los conceptos que ingresan ordinariamente al Estado. Pero también ocupan el concepto, o entran dentro del concepto de ingreso, aquellas ventas de bienes, que en la actividad privada se considera una baja de activo, fundamentalmente, pero no un ingreso, una venta de un activo, pero en el caso de la actividad pública, forma parte del ingreso de capital, como se lo denomina, forma parte también de los ingresos en el Estado. Y también forma parte de ingreso aquello que se toma como endeudamiento, aquellos préstamos o emisión de empréstito y bonos que generan ingreso de fondos también, y que en realidad tendríamos que darle la característica más particular, si lo tomamos de la contabilidad en general, de endeudamiento, ¿no es cierto?, de incremento de pasivo, pero que para el caso del Estado, insisto, para la contabilidad pública, constituye también un ingreso. Lo mismo sucede con gastos. Son gastos, los gastos propiamente dichos, aquellos que se realizan sobre productos o sobre insumos que se consumen en el propio ejercicio, en el ejercicio presente, pero también aquellos que son inversiones, aquellas incorporación de bienes de capital, de obras públicas, de equipamiento para el Estado, y que constituyen lo que se denominan ingresos de capital. Y también forman parte, gastos de capital. Y también forman parte de gastos las aplicaciones financieras, es decir, la salida de fondos como consecuencia de la amortización de la deuda, en contraposición con las fuentes que figuran en ingresos. Entonces, como verán, el concepto amplio de ingreso y gasto permite reflejar, en definitiva, que toda la entrada de dinero al Estado es ingreso y toda la salida de dinero es en realidad un gasto, o se lo considera gasto. Y la tercera característica que dijimos que tiene el sistema presupuestario en nuestro país es la instrumentación del presupuesto por programa, que es lo que vamos a dedicarnos ahora en la clase. El presupuesto por programa es una técnica instrumental destinada a mejorar la programación, ejecución del proceso productivo público y, por lo tanto, a mejorar el proceso de toma de decisiones. Es la expresión del sistema productivo público y reflejo de las relaciones cuantitativa y cualitativa de los distintos elementos que conforman el sistema. Cuando mencionábamos, ¿no es cierto?, el concepto de hacienda pública, yo les decía que era mucho más moderno y mucho más actual el concepto de Lepera que el concepto de Chabayán, el considerar la hacienda pública como una organización tendiente a la que mancomuna esfuerzos de personas y de bienes con el objeto de producir bienes y servicios públicos, estaba muy vinculado precisamente a que por el sistema presupuestario y a la instrumentación de la técnica del presupuesto por programa, en todo momento, acá vamos a hablar de la producción de bienes y servicios públicos por parte del Estado en la instrumentación de esta técnica. Y que lo que busca la programación,
la planificación, la formulación del presupuesto, y también, por supuesto, mejorar la ejecución de ese proceso productivo público que tiene el Estado. La metodología del presupuesto por programa la considera la administración pública como una organización productora, como dijimos, en cuyas dependencias se establecen centros de gestión o unidades ejecutoras, insumos, o sea, todo lo que se incorpora en la adquisición, ya sean recursos humanos, materiales, servicios, los cuales, mediante la técnica de producción que utilice cada uno de los organismos, cumple los objetivos del gobierno. Se habla de producción de bienes y se habla de producción de servicios, porque se entiende necesidades públicas que tiene la comunidad y que, de alguna manera, permiten al Estado brindar ese servicio público de satisfacción de las necesidades de la comunidad. El presupuesto por programa tiene un objetivo inicial, que es contar con un mecanismo técnico que posibilita vincular objetivos, metas, políticas de los planes de desarrollo con el presupuesto, e introduce al presupuesto un proceso productivo público y como criterio para asignar recursos reales. Es decir, el presupuesto por programa le permite al Estado decir cuáles van a ser sus objetivos en función de las políticas públicas que se fijen para cumplir. Cada política pública que se establece es para responder a una necesidad de la sociedad, objetivos, metas y políticas de los planes de desarrollo, todas vinculadas con el presupuesto precisamente, o sea, cuantificada y cualificada en el esquema presupuestario para posibilitar de alguna manera entonces el seguimiento, el análisis, la evaluación permanente de lo que el Estado está haciendo. Introduce además el concepto de relación insumo-producto. Ya vamos a ver que todo lo que corresponde al concepto de insumo es los elementos que el Estado adquiere, incorpora a cada uno de sus organismos, incluidos los recursos humanos, y que posibilitan a través del trabajo satisfacer una necesidad pública a través de un bien o un servicio que se entregue. Un bien como puede ser una vivienda que realiza el Instituto de la Vivienda, ¿verdad? Un organismo de la provincia, pero que también existe en todas las provincias argentinas a través de un convenio con el régimen nacional de FONAVI, y un servicio como el que puede prestar el registro civil, que siempre lo damos de ejemplo, de los matrimonios, de los divorcios. Todo ese servicio que presta el registro civil, o el bien que entrega el Instituto de la Vivienda, tiene un proceso productivo que se da en el organismo, ya sea para la construcción de vivienda, ¿no es cierto? Todo el proceso de licitación, contratación con una empresa privada, el control, la inspección de proyectos, y toda esa tarea que se realiza allí, ¿no es cierto?, es el proceso productivo que ese organismo realiza para entregar ese bien a la comunidad. Lo mismo en el registro civil, todo el proceso productivo que se realiza para darle el CNE, inclusive el de matrimonio, donde ustedes pueden ir a presentar la solicitud a los fines de poder realizar, ¿no es cierto?, el uso de uno de estos registros, y el servicio le brinda el turno necesario para poder cumplimentar el uso de ese servicio. El presupuesto por programa también permite relacionar la ejecución financiera, supongamos viviendas que hemos dado ejemplo, nos referimos al dinero, a la plata, a los fondos que se requieren. Supongamos 5 millones de pesos. Y la ejecución física es para la construcción de 20 viviendas. Esa es la ejecución física. Vamos a construir 20 viviendas con 5 millones de pesos. Esos dos por programa, y entonces se puede relacionar lo que sale cada una de las viviendas, y ahí es donde analizamos, ¿no es cierto?, la unidad de medida y los indicadores que vamos a ver más adelante cuál es el concepto y cómo se utilizan precisamente en la formulación de presupuesto por programa. El presupuesto debe mostrar lo que el Estado hace con los recursos así, instrucción de indicadores de eficiencia y eficacia, que ya vamos a ver de qué se trata, y es la base sobre la que se desarrollan otros tipos de presupuestos, como puede ser el base cero o el orientado al resultado. Sobre este particular, digamos que el orientado al resultado ya se está practicando en Nación y ya implica la técnica del presupuesto de resultado, que ya vamos a analizar de qué se trata, lo mismo que el base cero. En definitiva, el presupuesto por programa es un sistema en que se presta particular atención a las cosas que el gobierno realiza, más bien que a las cosas que el gobierno adquiere. O sea, clasifica los gastos conforme a realizar dentro de ellos. Y sobre este particular, digamos que vale la pena recordar que el presupuesto tradicional tan solo contemplaba los valores cuantitativos sobre lo que el Estado gastaba, ¿sí? Se le asignaba una determinada cantidad para que el Estado gaste en función, ¿no es cierto?, de la estructura de cada uno de los organismos. Ahora, ¿cuánto daban a la comunidad?
si era eficiente y si era eficaz en el cumplimiento de los objetivos y de las metas. No había posibilidades de relacionarlo con el presupuesto tradicional. Era muy sencillo y muy simple. Simplemente se asignaba una determinada partida de fondos a una vinculación con el avance físico de lo que se iba a adquirir, con cuántos elementos se iban a comprar, qué cantidad de elementos se requerían para la producción de los bienes o servicios que el Estado cumplía. No había tampoco con una misión y una función de cada uno de los organismos más concretas. Y todo esto fue posible no tan solo por el avance de la técnica de presupuestación, que de hecho se realizó y fundamentalmente en los países más desarrollados en la década del 80 y llegó a nuestro país, como dijimos en alguna oportunidad, en la década del 90 y a Salta en el 2000. Sino que también mucho tuvo que ver acá, sociedad, cuyas demandas se fueron agudizando y permitiendo de esa forma que el Estado pudiera evolucionar y desarrollar una técnica más adaptable a las necesidades que la gente tenía, justo a requerir la instrumentación de verdaderas políticas públicas vinculadas a la resolución de sus problemas, de sus necesidades. Y el Estado tuvo que instrumentar. De ahí nació también el concepto de políticas públicas. Políticas públicas que antes, hace 15, 20 años atrás, ese concepto no existía. ¿Y qué son las políticas? Usar la solución de un problema, de una necesidad de la gente, de un problema que la sociedad tiene que quiere resolver. Entonces se instrumenta el mecanismo de cómo se va a resolver ese problema y a eso es lo que se le denomina políticas públicas. Hola, ¿alguna consulta? No, ninguna consulta. Bueno, las características que tiene el presupuesto por programa es que es una forma de clasificación presupuestaria. Ya dijimos que dentro de los clasificadores presupuestarios está precisamente el clasificador por programa, también se utiliza. La finalidad es presentar propósitos que establecen concretamente los propósitos y objetivos. Comprende un conjunto de categorías programáticas, que ya las vamos a ver. Persigue la determinación también de los costos por programa y no solo el gasto. Y tiende a obtener una mayor eficiencia y economía administrativa. Estas son las características que tiene el presupuesto por programa. Sí, Rosarito, ¿alguna consulta? Sí, ¿está relacionado con el conocimiento que tiene el ciudadano del Estado? Disculpa, no te escucho muy cortado. Sí, voy a irlo desde el celular porque creo que tengo un problema para entrar. Ah, ¿cómo me decías? Hola. Sí, que no se me escuche bien. La consulta es si está relacionado con el conocimiento que tiene el ciudadano del Estado. Ojalá que tuviéramos a los ciudadanos en la Argentina mucho más ocupados y preocupados por el Estado y por lo que se hace con los fondos públicos, porque tendríamos un control adicional a todos los controles que el Estado tiene y que en muchos casos no es lo más eficaz posible. Justamente si hay un valor que existe en la participación de los ciudadanos en mayor medida. Pero sí, creo que de alguna forma la sociedad argentina ha crecido y se ha desarrollado, y el establecimiento ya en forma permanente del sistema democrático, más allá de los errores que se pueden haber cometido por parte de todos los gobiernos desde el 83 a la fecha, ha posibilitado un crecimiento y un desarrollo cívico en los ciudadanos, y además un entendimiento de quienes ocupan los lugares de conducción en el Estado están por orden y representatividad de los ciudadanos, y por ende los ciudadanos tienen todo el derecho a exigirle y a pedirle rendición de cuenta de cada uno de sus actos de gobierno. Ojalá que esto realmente va a redundar en beneficio para el mejor funcionamiento de todo el Estado argentino, ¿no es cierto? Sí, perfecto, ya no hay más consultas. Perfecto. Bueno, las ventajas del presupuesto por programa. Dijimos que posibilita el análisis de cada relación insumo-producto. Eso es importante a los fines, no solamente de poder establecer costos y apropiar gastos verdaderamente a cada uno de los, de cada uno de los proyectos o programas que se encara el Estado, sino también porque podemos medir la eficiencia verdaderamente en el funcionamiento de cada uno de los programas y hacer comparativamente el estudio y la evaluación de cómo se está comportando cada uno de esos programas. Permite también el análisis de las relaciones de condicionamiento entre los productos, posibilita el análisis de las relaciones entre y permite la aplicación de un sistema de control por objetivo y resultados, y además de dar transparencia a los actos de gobierno, brindando información sobre el uso de recursos.
Ya dijimos que insumos son todos los elementos que pongamos cuando hablábamos de vivienda, los materiales, la mano de obra que se utiliza, ¿verdad? Serían los insumos. Los profesionales que trabajan en la dirección técnica también forman parte de los insumos. Y el producto de la vivienda, los beneficiarios que forman parte del sistema de viviendas económicas. En el caso de la universidad, el insumo sería los bancos, las sillas, los sistemas de computación, los sistemas informáticos, los profesores, los docentes, ocupan, ¿no es cierto?, para realizar la producción de la enseñanza pública. Y el producto sería el alumno que es atendido por el sistema, es decir, el alumno que concurre y es estudiante universitario que concurre y utiliza el sistema. Ese sería el producto. Cuanto más alumnos tengamos, más productos va a tener la universidad. Digamos que el insumo serían los medicamentos, las gasas, el trabajo de las enfermeras, de los médicos, todos los elementos necesarios para que se desarrolle una tarea en el hospital, y el producto será el paciente que se atiende en el hospital, porque todo está, ¿no es cierto?, el trabajo que se hace en el hospital, este es el producto. Esto como ejemplo para que se vaya entendiendo de mejor forma la relación insumo-producto. Entonces, de esa manera podemos ver qué cantidad de medicamentos se utiliza para cada paciente que se atiende en promedio, qué cantidad de horas se pago de profesional médico para la atención de cada uno de los pacientes, y podemos relacionar cada uno de los insumos con el producto que en definitiva tiene ese organismo. El presupuesto por programa tiene distintos tipos de categorías programáticas. Uno es el programa, otro es el subprograma, el proyecto, la actividad y la obra. Quisiera saber si hasta acá se va entendiendo de buena forma todo. ¿No hay ninguna consulta? Sí, hay dos consultas. ¿Me escucha Sí, bien? te escucho bien, Rosa. Sí. En primer lugar, bueno, ¿qué quiere decir que existe una relación de acondicionamiento? Hola. Sí, acondicionamiento. ¿A dónde hablamos de...? Ya ni me acuerdo. Ahí. Relaciones, condicionamiento de los productos. Sí. Porque puede haber distintos productos en cada organismo, en cada programa. Los distintos programas tienen un distinto producto. Supongamos del servicio de salud de un hospital. Quizás podamos dividir la tarea, la labor que se desarrolla en ese hospital a través de distintos programas. Uno puede ser el programa de servicio de clínica, otro puede ser el programa del servicio de emergencia, que todo hospital importante o grande tiene, ¿verdad? Acá el San Bernardo, por ejemplo, u otros hospitales que también lo tienen, el materno infantil, en este momento el Milagro, el coronavirus. Entonces, el producto en el programa del servicio de clínica será el paciente que se atiende en ese servicio. En el servicio de cirugía será el paciente operado, a quien se le dio una cirugía, se le hizo una cirugía. Lo mismo en el paciente. Entonces, uno puede relacionar los productos, las condiciones entre los que pasaron al servicio de cirugía, cuántos de los servicios de emergencia pasaron a los servicios de cirugía, o cuántos de los pacientes de servicio de emergencia pasaron al servicio de clínica. Y entonces, las relaciones de condicionamiento entre los productos se puede establecer a partir, ¿no es cierto?, de esta que provee precisamente el presupuesto. No sé si les quedó claro. Sí, perfecto. Después hay 3 preguntas. Es solo el control de insumos, productos, y si podría dar un ejemplo. Cuando veamos el control público, vamos a ver que una de las técnicas más importantes que están establecidas en el control es el control de gestión. Antes, lo que más se había desarrollado por parte de nuestra profesión era la auditoría financiera o el control financiero, es decir, la auditoría de estados contables. Pero hoy, todo esto se ha desarrollado para controlar precisamente la gestión, como su nombre lo indica, y que implica cómo se ha llevado a cabo el desenvolvimiento de los distintos indicadores en un proceso productivo público de un organismo determinado o de un programa determinado. Eso lo vamos a ver en control ya en más detalle, lo van a poder entender de mejor forma. En definitiva, el control es comparar lo que se planificó con lo que se hizo en la realidad. Y eso es lo que esos controles, y medir eficiencia y medir eficacia. Sí, también si podría, por favor, dar un ejemplo de productos terminales, o qué serían los productos terminales. Ya le dije, producto terminal o terminado, sería el paciente atendido en un servicio de salud. Sería el alumno que recibe la instrucción universitaria en un servicio de educación universitaria.
el ciudadano atendido en un servicio del registro civil, o una vivienda recibida, o el beneficiario de una vivienda en el Instituto de la Vivienda, por Bueno, ejemplo. Ese es un- sí, perfecto. La próxima pregunta es si cada organismo prepara su programa Eso lo vimos en la anualmente. clase pasada. Y en todo momento que cada organismo prepara su propio proyecto de presupuesto a través de su anteproyecto y lo elabora bajo esta técnica, bajo la técnica de cuáles van a ser sus metas, sus objetivos, sus programas, primero sus programas, ¿sí? Cómo divide la tarea que se realiza en el organismo en programas, programas que tienen objetivos para cumplir, ¿no es cierto? Supongamos el caso del ejemplo del registro civil, cubrir, ¿no es cierto?, el registro de nacimientos, se armará un programa para el registro de nacimientos y brindarle ese servicio lo más eficiente y eficaz posible a la gente, un programa para el servicio de matrimonios y divorcio a fin de registrar y llevar adelante propuestas nuevas, como la que estamos viendo, ¿no es cierto?, de que de pronto el servicio del registro civil concurre a lugares privados y particulares a cualquier hora del día en que la gente desea realizar, ¿no es cierto?, el acto de matrimonio civil. El programa. Y se fijan objetivo y meta. ¿Cuánta gente se va a atender con ese servicio? ¿Sí? Y bueno, y después se mide esa eficacia y se mide además la eficiencia, es decir, cuántos... Y eso también habrá que analizar los propios recursos, que en el caso del registro civil los tiene precisamente porque cobra por esos servicios adicionales un plus que la gente lo tiene que abonar. Y eso pasa, que además debe ser aplicada precisamente al mejoramiento de su propio servicio, del propio servicio que brinda la gente. No sé si les queda claro. Sí. Bueno, y finalmente hay una consulta si en el caso de la vivienda, el producto sería la vivienda o el beneficiario de la vivienda, o si la persona. No, por supuesto, el producto de la vivienda y obviamente el beneficiario forma parte de alguna manera del producto del terminal del servicio que presta el IPB, justamente porque están destinadas exclusivamente a determinados tipos de perdiciones que le requieren, ¿no es cierto? No tener una vivienda propia, una propiedad, cumplir ciertos requisitos respecto al tema de los ingresos, es decir, todos esos elementos hacen que el beneficiario sea un acto de la vivienda, o sea, la vivienda a un beneficiario, obviamente. Listo, no hay más consultas. Bueno, vamos entonces a las categorías programáticas. Dijimos que hay programas, subprogramas, proyecto, actividad y obra. ¿Qué son los programas? Los programas en la categoría programática de mayor nivel en el proceso de presupuestación expresa el logro de una política pública y refleja además un propósito esencial. Subprograma es la categoría en que se divide un centro de gestión productiva responsable de un proceso productivo y representa las tareas y actividades representa las tareas que se realizan dentro de un programa o subprograma. A ver, para que se entienda. En el servicio de educación universitaria, si establecemos, ¿no es cierto?, como programa la sede Salta Capital, como programa la sede Rosario, la sede Norte, sede Central, sede Sur, sede Cafayate, sede Oeste, o el Este, que es la sede que se está instalando en este momento en Joaquín B. González, en Anta, ¿verdad? A través de Tecnicatura. ¿Sí? Todas esas sedes las dividimos cada sede y será cada una de las carreras que se dicta en la sede. Quizás en la sede capital o central, más bien los programas, más que las sedes, serán seguramente cada una de las facultades. Y los subprogramas serán cada una de las carreras que hay dentro de las facultades. Y las actividades en cada programa y subprograma. O sea, la que estamos desarrollando ahora, en la enseñanza-aprendizaje, es una de las actividades de un programa. De un subprograma, que sería la carrera de contador, de un programa que sería la Facultad de Ciencias Económicas, supongamos. Dijimos, del servicio administrativo del registro civil, podríamos establecer un programa de registro de nacimiento, un programa de registro de matrimonio y de funciones, de matrimonios y divorcio, y un programa. Se torna un poco más dificultoso poder encontrar algunos subprogramas, porque hay programas que no tienen subprograma. En general, se le da subprograma cuando la categoría programática tiene un nivel lo suficientemente importante como para poder explicar. En este caso quizás no se lo pueda realizar. Por el lado del Instituto de la Vivienda, probablemente si nosotros vamos a construir, supongamos, 50 viviendas,
ese sería un programa, otro sería la construcción interior. Podemos dividir cada plan de vivienda en un programa. Los subprogramas podrán estar vinculados a lo que es la parte de albañilería, la otra parte de carpintería, la otra parte de sanitarios. Esos podrían ser subprogramas del programa de construcción de vivienda. Y en cada uno de esos subprogramas. Los albañiles por un lado, los carpinteros por otro, los sanitaristas por otro. En la parte de salud, un programa podría ser, como dijimos, el servicio de clínica, ¿sí? Y dentro del servicio de clínica hay muchas especialidades que podrían ser cada subprograma. Supongamos un subprograma de servicio de clínica vinculado al aparato circulatorio. Se podrían establecer subprogramas, ¿no es cierto?, dentro de ese programa de servicio de clínica, lo mismo que en el servicio de cirugía, ¿sí? Y las actividades que se desarrollan allí son la atención del médico, el análisis bioquímico, la atención del enfermero, la curación que el enfermero puede realizar. En definitiva, las tareas que se realizan en cada uno de los programas o subprogramas, ¿sí? A ver si se entiende. El caso de proyectos y obras está vinculado fundamentalmente a las propuestas de inversión real, mediante la generación de un bien de capital. Se utiliza esta categoría cuando se incorpora un activo fijo al patrimonio del sector, directa o indirectamente por un centro de gestión productiva del Estado. Y la obra es la desagregación de un proyecto de inversión y que asume una identidad propia como categoría programática. Ejemplo de proyecto y de obra que solamente se utiliza para una inversión donde se genera un bien de capital producido por el Estado, ya sea a través de la licitación pública o concurso de precios que posibilita que un contratista lleve adelante esa generación de bien de capital. El ejemplo que yo siempre les doy en una obra pública en general está lo que fue la construcción de toda la circunvalación de la ciudad, que fue todo un proyecto que se llamó de circunvalación, que tuvo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y que posibilitó la construcción de todas las autopistas que ustedes conocen, que circunvalan a la ciudad. El caso de la que va a la UNSA, la Bolivia, la Kennedy, el caso de la que va desde San Lorenzo a Cerrillo, la circunvalación oeste, la que va desde Castañares a la ruta 34 por el acceso norte, y bueno, y todavía faltan algunas que dicen ahora que se van a reactivar. Cada una de esas autopistas es una obra, pero el proyecto será lo mismo. Quizás el proyecto es la construcción de 20 viviendas y la obra está vinculada, ¿no es cierto?, a cada una de esas etapas de construcción que se realiza en una vivienda. Siempre hay que tener en cuenta que la categoría proyecto y obra se utiliza tal, pero producido por el Estado, no comprado por el Estado, sino producido en forma directa o indirecta por el Estado. Indirecta es la más usual porque en general se trata de obras públicas y obras públicas que no se construyen con empleados propios, sino que se licita y se construye a través de empresas contratistas. Sí, contador, ¿sí? Hay dos consultas. Sí. ¿Qué sería un centro de gestión productivo? Sí. En la filmina anterior. Y después, si una expropiación podría ser una parte, pero ejemplo, para realizar estas carreteras. A ver, la primera, centro de gestión productivo es un organismo, precisamente, que produce bienes y servicios. En este caso, el de Fonavi, se construye las viviendas a través de ese centro de gestión productivo, que es el Instituto Provincial de la Vivienda. La Secretaría de Obras Públicas, que sería el centro de gestión productivo que lleva adelante el proceso de la construcción. ¿La otra pregunta que me decían? La otra pregunta es si una expropiación podría ser una parte del proceso directo del Estado, pero ejemplo, para realizar estas carreteras. No la entendí muy bien. No, la expropiación no, eso no, el Estado ahí no produce absolutamente nada, ahí se está adquiriendo, la tierra en ese caso sería un insumo más, pero no hay proceso productivo ahí, la tierra para llevar adelante un determinado proyecto, pero en ese caso sería parte de un insumo, no de un proceso productivo. Bueno, acá, justamente en esta placa, les muestro el proceso de producción pública. Están los insumos, recursos reales y recursos financieros. Recursos financieros son el dinero con el que se cuenta para adquirir esos insumos, y los recursos reales son esos bienes al proceso de producción. El proceso de producción es el que se lleva adelante en cada organismo como centro de producción, como mencionábamos hace un rato, y eso da la posibilidad de elaborar productos que son los bienes y servicios públicos que se brinda a la comunidad. Ese es la presupuestación por programa como un proceso de producción pública, ¿sí?
donde incorpora elementos que se convierten en insumos, lleva adelante todo un proceso de producción pública, o sea, toda la tarea que se desarrolla en cada uno de sus organismos, y de esa forma puede elaborar los productos, o sea, los bienes y servicios públicos que se le brinda a la comunidad. Entonces, los insumos equivalen a los recursos reales y financieros que se incorporan al Estado, que se desarrollan en cada organismo. Y los productos son esos bienes y servicios que se le brinda a la comunidad. A ver si se entendió. Vamos a ver entonces ahora una definición de estos conceptos básicos que estamos tanto mencionando. ¿Hay alguna otra consulta? No contó ninguna más. Bueno. Están relación de insumo, producto y de proceso de producción. Y vamos a ver cada uno de ellos. Insumo. Le damos el concepto de insumo a los recursos humanos, materiales, bienes de consumo, maquinarias, equipos, servicios no personales que se requieren para el logro de un producto, bien o servicio. Y hay que distinguir. Primero veamos el concepto. Entonces, en ejemplos concretos, si vamos a analizar el servicio de educación universitaria, ¿no es cierto? ¿Qué son insumos para la educación universitaria? Para el programa de enseñanza de la Facultad de Ciencia Económica. Y los profesores docentes, materiales como las mesas, los pupitres, los pizarrones, maquinarias o equipos como los que se brindan, ¿no es cierto?, de informática para posibilitar el dictado de las clases a través de PowerPoint, ¿verdad? Y todo eso posibilita el bien o servicio que se presta, o sea, el producto, que es la atención el alumno atendido con ese servicio de educación. Y lo mismo podemos trasladarlo al ejemplo de salud, que ya lo dimos, ¿no es cierto? Lo que serían al servicio del Instituto Provincial de la Salud, que es la obra social. Y la diferencia entre gasto en insumo y costo en insumo es, el gasto es lo que tiene vinculación precisamente con el presupuesto, ¿sí? Es decir, lo que se compra por parte del Estado en cada uno de esos insumos, de esos bienes que se van a incorporar al proceso productivo. Y el costo es ejercicio, porque uno puede comprar, supongamos, resma de papel por una cantidad determinada, pero después hay que apropiar en qué ejercicio verdaderamente se utilizan. Y ahí está el costo en insumo, a diferencia del gasto que supongamos que se compre por valor de 10 millones de pesos, ¿no es cierto? Qué sé yo, 10.000 resmas de papel. Pero se utilizan en el año, en realidad, el costo en insumo será 8 millones de pesos y el gasto en insumo será 10 millones de pesos. A ver si se entiende esta distinción que se puede establecer precisamente a través de esta técnica con los valores y el registro de información que nos permite brindar. ¿Qué son los productos? Son bienes o servicios que surgen como resultado que requieren sus respectivas producciones. Ejemplo, vivienda o alumno atendido, paciente atendido, ciudadano atendido en algún servicio administrativo. ¿Qué más? Cuadra pavimentada, si se trata de un servicio que tenga que ver con la municipalidad, ¿verdad? La relación insumo-producto, entonces, es la relación que se establece entre los diversos insumos combinados en el proceso de producción en cantidades y calidades adecuadas y precisas con el respectivo producto que los requiere. El proceso se denomina proceso de producción. Y toda relación insumo-producto implica determinada relación de calidad entre los insumos y el producto resultante. Entonces, esta relación insumo-producto se la analiza y se la estudia a base de producción pública en cada uno de los organismos. Visto ya no como una oficina administrativa, sino como ustedes verán, como un centro de gestión productiva, eso que preguntaban hace un rato, un centro de gestión productiva, que ¿qué es lo que produce? El servicio o el bien que le brinda a la comunidad, para lo cual tiene una misión, tiene una función ese organismo que cumplir y que brindarle como servicio a la gente. ¿Hasta acá vamos entendiendo? ¿Alguna consulta? No, vamos bien, no hay consultas. Bueno. Los otros conceptos importantes que hay que analizar es, porque hablamos de medición, hablamos de unidad de medida, hablamos de meta y hablamos de indicadores de gestión también a lo largo de toda esta charla. Bueno, veamos qué es cada uno, miramos técnica de presupuesto por programa. La medición, el primer concepto. ¿Qué significa la medición? Es la cuantificación de resultados de procesos productivos
así como los insumos requeridos por los mismos, lo cual nos ayuda verdaderamente a tomar decisiones. O sea, es un requisito que la caracteriza evidentemente midiendo los resultados de los procesos productivos, así como los elementos que vamos incorporando a ese proceso productivo. Y eso obviamente nos da la posibilidad de una mejor toma de decisiones, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos centrales de la medición? Es decir, ya dijimos que facilita la toma de decisión, sirve de base para la determinación y cálculo de recursos reales y financieros necesarios para llevar a cabo procesos productivos y crea condiciones para el análisis de eficiencia y eficacia de la gestión presupuestaria pública. Y por supuesto, por ende, cómo mejorar el funcionamiento de esa más eficaz. Si lo estamos midiendo y estamos viendo que en algunos casos hay observaciones o es necesario realizar ajustes, pues habrá que evaluar entonces la posibilidad de la toma de decisión para medir esos ajustes. En este sentido yo les quiero comentar, no solo provincial, pero sí a nivel nacional, la técnica del presupuesto por programa, e inclusive ellos ya han dado un paso más que la de por resultado, que ya la vamos a ver cuando veamos qué es lo que se mide en programa y qué es lo que se agrega con resultado, ha posibilitado en muchos casos de áreas que obviamente no se publicita, que surgen como consecuencia de la evaluación, de la ejecución del presupuesto por programa justamente, de los elementos que brinda para el análisis y para la evaluación. Pero acá, a través de esta técnica, se puede evaluar perfectamente la responsabilidad de quienes son organismos con los distintos programas y ver de qué forma entonces se está llevando adelante la tarea de la producción pública en esos organismos o en esos programas. Y eso ha posibilitado inclusive cambios de ministros de área. Solamente en la primera década del 2000 y en la segunda década del 2000, en la primera mitad de la segunda década del 2000, muchos cambios se produjeron precisamente como consecuencia de un análisis donde se veía que quien estaba responsable en un área de gobierno no responde o ineficaz en el cumplimiento de los objetivos y de las metas que se fijaban en el presupuesto. Esto permite, y esto es utilizado precisamente en los países desarrollados de la mejor manera posible. Para ello se instrumenta este programa, este presupuesto por programa. La unidad de medida permite cuantificar la producción de bienes y servicios generados en un periodo determinado, ¿sí? Supongamos una vivienda, un alumno, un paciente. Esa es la unidad de medida, que representa claramente la producción del bien y servicio que se presta en ese tipo de organismo. A partir de esa unidad de medida, podemos hacer un conjunto de evaluaciones precisamente complementarios al análisis de lo que sucede con cada unidad de medida. ¿Qué meta debe ser homogénea? Debe reflejar el bien o servicio que se trate. Debe ser representativa del bien o servicio que se mide. Debe permitir mensurar el bien o servicio que identifica y no a otro producto relacionado con este. Y debe poder utilizarse como unidad de registro y expresarse en términos sencillos y claros. Esto, en un programa de servicio de clínica será el paciente atendido y no lo vamos a vincular al paciente operado o intervenido quirúrgicamente, que ese será la unidad de medida que se utilizará en el servicio o el programa de cirugía, concretamente. Identificación de los bienes y servicios terminales que realiza una institución durante un ejercicio presupuestario y cuya producción concreta y acabada se pone a disposición de sus usuarios. Es decir, cada organismo debe elaborar sus propias metas, establecer sus propias metas. Un hospital en el servicio de clínica, supongamos al año 2.000 pacientes. ¿Qué cantidad de pacientes se van a atender en el servicio de cirugía? Supongamos al año 500, y así. Esas metas las fija el propio organismo en función de las estadísticas que tiene de servicio que se presta. Lo mismo sucede con el tema de la educación o con cualquier otro tipo de servicio. Cuantitativas que reflejan distintos tipos de relaciones, ya sea entre productos y objetivos, entre productos solamente, entre productos y recursos, entre recursos con capacidad explicativa de una gestión o un resultado, es decir, ¿sí? Pero fundamentalmente los indicadores se vinculan o se utilizan para vincular precisamente la relación entre insumo y producto, en gran parte, para poder medir fundamentalmente la eficiencia, o entre los productos que se obtienen para poder medir la eficacia, que son los dos más utilizados, digamos, dentro de la Administración Pública de Argentina.
¿Cuáles son los objetivos que tienen esos indicadores? Hacen posible la realización de análisis de eficiencia y de eficacia de la gestión presupuestaria pública, establecen patrones de referencia, proporcionan elementos de juicio para la realización de evaluaciones y contribuyen a la presupuestaria. Quizás en los ejercicios prácticos de las clases prácticas puedan medir un poco más los objetivos y la utilización. ¿Para qué sirven estos indicadores de gestión? ¿Qué clase de indicadores se utilizan en nuestro país? No se utilizan indicadores de economía. Debo mencionarlo y hacerle la aclaración, aun cuando yo creo que debería empezar a utilizarse indicadores de economía también. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. ¿Qué condiciones deben cumplir los indicadores? No ser un fin en sí mismo, no es posible ni deseable medirlo todo, asegurar las relevancias mostrables y medir lo que la institución sea capaz de controlar. Es decir, si vamos a establecer indicadores, lo utilicemos sobre valores que podamos de alguna manera nosotros controlar y luego tomar decisiones. ¿Para qué vamos a establecer indicadores sobre hechos o actos de utilidad para resolver la problemática concreta que pueda llegar a tener un organismo público en su centro de gestión productiva, precisamente? Cuando nos referimos a economía, eficiencia y eficacia, decimos que economía es gastar menos en la relación económica para lograr menor costo unitario por unidad de producto. Entonces yo digo, ¿por qué no hay indicadores de economía en este país? Si es importantísimo saber, en definitiva, la posibilidad de bajar los costos, tratándose de igual calidad, por supuesto. Pero estos indicadores no funcionan, o no están establecidos, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial en nuestro país. En otros países sí hay la posibilidad de establecer indicadores de economía. Y solamente están los de eficiencia, que gastar de bienes y los insumos que se emplean para producirlos, y están los de eficacia, que es la relación entre los resultados obtenidos y los previstos y los obtenidos en un programa, proyecto o actividad. Pero insisto, me parece que los indicadores de economía también deberían ser utilizados para poder achicar los gastos fundamentalmente. Y en segundo lugar, porque creo que sería una muy buena manera de coartar mucho la posibilidad de la corrupción en las contrataciones públicas. Porque si estamos buscando la medición de la economía, que no le han hecho nada bien a las administraciones públicas en nuestro país. Y vamos a los conceptos de economía, eficiencia y eficacia. Economía es la capacidad de una institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en pos del cumplimiento de sus objetivos. Es la relación entre el nivel de servicio con los gastos administrativos incurridos por la institución. Economía, en definitiva, es ese concepto que usábamos, que nos usaban nuestros abuelos, nuestros padres cuando éramos chicos y nos decían que vamos a comprar algo y buscar el precio más económico o hacer economía, que está vinculado fundamentalmente a la reducción de los gastos, a la reducción de la incorporación de los costos, la calidad del producto. Por supuesto que vamos a encontrar productos mucho más baratos, pero que quizás no cumplan la calidad necesaria para brindar un buen servicio por parte de la producción pública. Entonces, hay que analizar también el tema de la calidad. Pero a igual calidad, obviamente, lo que sirve es lo más barato, lo más económico, lo más reducido en costo posible. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta, Rosarito? Sí, hay una consulta cuando habló de los objetivos de los indicadores de gestión. Hay una consulta que pregunta qué diferencia hay entre un patrón de referencia y un elemento de juicio. ¿Acá? ¿Cuál es la diferencia entre un patrón? Porque los indicadores siempre están vinculados, relacionando un parámetro con otro elemento. Y ese parámetro suena como patrón de referencia. Y el elemento de juicio, los elementos de juicio para realizar evaluaciones son consecuencias de la utilización de estos indicadores. Estos indicadores se convierten precisamente y para tomar decisión. En cambio, el patrón de referencia es un parámetro que se utiliza dentro de los indicadores propios de gestión. En cambio, los elementos de juicio para evaluar son los propios indicadores. A ver si quedó claro. Sí, contador, ya no hay más dudas. Bueno, seguimos entonces. Estábamos viendo economía, ¿verdad? Y dijimos que tenía que ver con la incorporación de los insumos, la compra de los insumos, concretamente. Ahí está dentro del proceso de producción,
y relaciona las dos magnitudes físicas, la producción de un bien y los insumos que se utilizan para alcanzar ese nivel. O sea, yo ya tengo los insumos, ¿sí? En la compra de los insumos es donde yo hago economía. Pero ya teniendo los para lograr un producto, la posibilidad de poder medir la eficiencia. Supongamos en una educación universitaria, probablemente, si tenemos que comparar la sede central con las sedes del interior, probablemente la eficiencia sea mucho mayor en la sede central que en las sedes del interior. Los insumos para la producción pública en función de los productos que se puedan sacar en cada una de esas sedes del proceso productivo. ¿Por qué? Porque en la sede capital nosotros atendemos quizás 150, 200 los productos y se utilizan las mismas horas cátedra, el mismo pizarrón, las mismas aulas que se puedan utilizar en las sedes del interior, y quizás allá el producto es mucho menor, porque estamos atendiendo tan solo a 30 o a 25 alumnos por cohorte, digamos, por año. Lo cual implica, ¿no es cierto?, que evidentemente acá somos mucho más eficientes, porque podemos sacar en las sedes. Lo mismo puede suceder si medimos la eficiencia en un hospital, es decir, un servicio de clínica es mucho más eficiente si mayor cantidad de pacientes se atienden en un día. Ahí estamos relacionando insumos con producto, insumo que es el personal médico con el producto que es el paciente atendido. O sea, la eficiencia mide el proceso productivo, la medición de la relación insumo-producto. Y la eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Es decir, en qué medida la institución o un área específica está cumpliendo con sus objetivos estratégicos sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. Sí, hay una consulta. Sí, hay alguna consulta. Entonces, la economía se relaciona con la compra y la eficiencia y la eficacia con el proceso productivo. La economía se vincula con la compra de insumos, la eficiencia con el proceso de producción para la relación insumo-producto y la eficacia con el producto concreto, con las metas de cuántos productos me he fijado para resolver los problemas de la gente. ¿Qué es este? Y donde analizamos también, que yo les dije, de qué forma se vincula también el tema de los resultados. Porque una cosa son los productos y otra cosa son los resultados. Fíjense en que la economía está vinculada a los costos de los insumos, ¿sí? Es el primer elemento, los insumos. La eficiencia me mide todo el proceso y relaciono insumo con productos. La eficacia va a estar vinculada estrictamente a los productos que yo sean terminales dentro de la producción pública de ese organismo. O sea, de alguna forma, los pacientes atendidos, dijimos los alumnos que reciben el servicio de educación universitaria, y luego están los resultados de productos. Y acá es donde se mide el impacto de la política pública. Que en el caso de los alumnos universitarios, el resultado sería medir ese impacto, qué cantidad de alumnos se recibieron en ese programa de la carrera, es el impacto. No es la eficacia. La eficacia es cuántos alumnos hemos atendido. Pero el resultado, el impacto es cuántos alumnos han aprobado esa materia, supongamos si se trata de un subprograma de cada materia, o cuántos alumnos se han recibido en la carrera. Y ahí estamos midiendo verdaderamente el buen impacto en la comunidad. Si ese impacto o ese resultado es bajo, obviamente que hay que revisar cuál es la razón por la cual ese resultado es menor de lo que se esperaba, digamos. Uno tiene como parámetros para medir ese tema de los resultados. Lo mismo pasa cuando nosotros vamos a medir los resultados en un hospital. ¿Cuál sería el resultado? El paciente curado, es decir, de qué manera nosotros impactamos favorablemente ya no solamente atenderlo, sino curarlo. Ya no solamente brindarle el servicio de educación, sino posibilitar que esa persona termine esos estudios universitarios. No sé si les queda claro que con el cuadro podemos vislumbrar dónde está el resultado. ¿Cuál es el paso que ha dado la nación ahora?
que al presupuesto por programa le agregó los resultados. Entonces están viendo cuál es el impacto de cada política pública. Supongamos, en un programa de desarrollo social, ciudadano se atiende por parte de ese programa, ¿sí? Supongamos que se haya fijado una meta de atender a 1 millón de personas en todo el país. Un determinado programa, supongamos el programa de salario familiar o de algún tipo de esas ayudas económicas que normalmente está dando el Estado nosotros, de esa política pública. ¿Realmente está solucionando el problema? Y ahí es donde nosotros analizamos y medimos el resultado. O sea, es un paso más del presupuesto por programa. Por eso se llama por programa y resultados, porque se establecen también parámetros para medir esos resultados e indicadores para medir esos resultados. Política pública instrumentada. A ver si se entendió el tema, el ejemplo, los ejemplos que di. A ver si tienen alguna consulta para hacer antes de que conversemos sobre la bibliografía y veamos en general las consultas que se quieren hacer de la clase completa. Sí, no hay dudas, parece. Por el momento no. ¿Se entendió entonces? Se entendió todo. ¿Sí? Acá en este cuadro sí, parece que sí. Lo armé de alguna forma para que ustedes lo puedan ver de mejor forma. Inclusive, hasta les digo, ya estoy haciendo una crítica, incorporar también la eficacia, que está vinculada estrictamente a los productos que se brindan a la comunidad. Ahí está la eficacia. No mide otra cosa más que los productos que se brindan. Los que me he fijado como meta producir y los que verdaderamente produje. ¿Sí? Ahí soy eficaz si cumplo las metas que me propongo estrictamente a productos. Y lo demás, sí, la efectividad, que es la cuarta E que se está incorporando, que mide precisamente la relación entre los productos y el resultado. Es decir, en este caso, en un servicio de educación universitaria, es cuántos alumnos se atendió, a ver cuántos son, 158 ahí, en este momento presente. Bueno, ¿cuántos aprueban la materia? Es el impacto, es el resultado. ¿Sí? Que no depende en gran parte del servicio de educación universitaria, es el servicio que se brinda. También, como verán ustedes, también tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la respuesta de parte de los beneficiarios. Estudien, así nosotros brindemos todos los servicios posibles, obviamente el impacto no va a ser el mejor. Así que espero tener un buen impacto en ustedes. No porque reciban mis clases, insisto, sino porque estudien verdaderamente los temas que están recibiendo. ¿Se entendió? Sí, bueno, se entendió perfecto y ayudaron mucho los ejemplos. Bueno, entonces vamos a repasar un poco la bibliografía de este sistema. Insisto con la ley, allí están los artículos que quiero que lean con el sistema presupuestario, del 11 al 55, son 44 artículos. El manual inclusive el capítulo y los títulos respectivos, del título 1 el capítulo 3, del título 2 el capítulo 1 y 2. Lo pueden ver en las eras cuando se abra la biblioteca, o quienes lo tienen lo han podido comprar. Lo pueden ver en Achabayán, donde tienen toda la posibilidad de acceder vía internet por la biblioteca de la facultad, Lepera y la unidad temática 5, que en definitiva es lo que estamos brindando de clases. Perdón, no es un apunte independiente. Le digo, además de eso, lo que estamos brindando en las clases. No sé si hay alguna consulta para realizar, sí, hay algo una más. Consulta. Sí. Sí, el presupuesto de base cero. El presupuesto de base cero es una técnica que se utilizó acá en los años 80 en la provincia. Es una vieja técnica, en realidad es anterior a de la técnica de presupuesto por programa, no es tan completa. Implica la técnica de presupuesto base cero trató de innovar respecto al tradicional. ¿Por qué? Porque el tradicional brindaba prácticamente, o se formulaban los presupuestos a partir de la información que se brindaba las estadísticas de años anteriores. Entonces, ¿cuánto vamos a poner ahora? Lo vamos a agregar la inflación, y así se construía o se formulaban los presupuestos. Base cero implicaba partir un año como si no hubiera datos estadísticos para atrás, y entonces analizar qué es lo que se iba a hacer por parte del organismo, ¿sí? Iba a hacer falta más personal o no, y a partir de allí se tomaba, como su nombre lo indica, como un presupuesto base nueva, digamos, base cero, que no tenía datos estadísticos anteriores. Pero no era una técnica lo suficientemente completa como para innovar
presupuesto por programa, que es mucho más amplia, mucho más conceptual, y como verán, con muchos elementos que sirven a los fines de mejorar precisamente el funcionamiento de los servicios que presta el Estado. Perfecto. ¿Y el presupuesto por resultados y el participativo? El presupuesto por resultado es lo que le estaba explicando, es agregarle al presupuesto por programa los resultados, o sea, el impacto que se tuvo sobre la política pública. Y así está funcionando ya la Nación. La Nación ya le incorpora si eficacia, sino también resultados. O sea, ¿qué impacto? O sea, se busca indicadores que midan el impacto de la política pública instrumentada, del proceso de producción, qué impacto tiene en la sociedad, ¿sí? Si verdaderamente cumple con la finalidad para la que fue estructurada u orquestada esa política pública. Y el participativo tiene que ver con la participación de la gente en la elaboración y la formulación del presupuesto. En general, el presupuesto participativo se utiliza para los municipios donde sectores de la comunidad, a través de los centros vecinales u organizaciones vecinales, participan que un plan de obras públicas en la municipalidad contempla un presupuesto de 30 millones de pesos. Entonces la municipalidad lo hace participativo diciendo, 20 resuelve la autoridad qué obras, necesidades más acuciantes que la comunidad tiene, y a partir de allí, ¿no es cierto?, los propios organizaciones vecinales o centros vecinales seleccionan cuáles son el uso que se le va a dar a ese tercio del presupuesto de la municipalidad. Una de las ciudades que más lo está utilizando es Rosario de Santa Fe, con los servicios esenciales y básicos de agua potable, cloaca y gas natural en los distintos barrios más humildes y más pobres, con la participación de los propios vecinos, que son los que de alguna manera elaboran los proyectos que se llevan adelante a través de este mecanismo. Pero acá en América, donde mejor lo desarrollaron fueron en algunas ciudades de Brasil, y de allí lo trajeron a la Argentina, y lo instrumentaron en Rosario y algunas ciudades de la provincia de Santa Fe, no así en el resto del país. Acá en Salta se intentó, en la ciudad capital, hacer un poco de participación, pero al final, vamos a ser sinceros, se hizo un buen resultado en la participación de la gente. Porque además en Salta, lamentablemente, los centros vecinales no están organizados adecuadamente, no tienen una formalización de conducción, formaron parte también, lamentablemente, los centros vecinales del desorden anárquico de nuestra sociedad, y no han tenido un buen resultado en su funcionamiento, ¿sí? Y vecinales porque mostraba la peor cara de la sociedad en los temas fundamentalmente de corrupción que tanto hablamos. Por eso yo siempre menciono que los políticos no son ni otra cosa que el espejo de la propia sociedad. Y siempre di como ejemplo que la corrupción está instalada en nuestra sociedad, en las bases de nuestra sociedad, en los centros militares, en los consorcios, en los clubes de fútbol. Y bueno, de allí es que salen los dirigentes políticos que tenemos. ¿Qué quieren? Que sean buenas personas, y toda la sociedad, en todos sus aspectos comunitarios, tiene falencias bastante graves, como les puedo dar de ejemplo en los que les mencionaba, ¿verdad? Bueno, los centros vecinales lamentablemente fueron presa de esos problemas sociales tan graves que tiene nuestra sociedad argentina y salteña en particular. ¿Algo más? No, nada más. Bueno, preguntaron por el video de la primera clase y ya estamos viendo cómo lo subimos. Ya lo vamos a subir, Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. El martes que viene vamos a seguir viendo sistema presupuestario, pero vamos a ver el caso exclusivamente de la provincia de Salta y cómo es la situación que estamos viendo que es aplicable en Nación, bajo la ley 24.156. En la provincia, bajo la ley de contabilidad, vamos a analizar el próximo martes. Así que nos vemos el martes, feliz fin de semana y que anden bien todos. Cuídense.